Bienvenidos a D-News. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Ecuador, lazo contra el periodismo. El presidente dio un mensaje a la nación luego del caso de presunta corrupción y aseguró dar batalla a quienes quieran afectar a su administración y a su familia. Colombia, Petro defendió las reformas ante una multitud. En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, dijo que las políticas que impulsa son claves para el cambio. Perú amplía en el estado de emergencia. Se prorrogó el estado de emergencia por 30 días en Lima, Callao, Apurímac, Cusco y Arequipa. Argentina, 98.8% de inflación en 12 meses. La inflación en Argentina subió 6% en enero y comparada con el mismo mes de 2022. El costo de vida se disparó 98.8%. Chile, 31 detenidos por los incendios. El Cuerpo de Carabineros confirmó la detención de 31 personas implicadas en los incendios y 218 personas arrestadas por infringir el toque de queda. Turquía, casi 300 niños rescatados aún no son identificados. Siguen sin poder identificar a 291 niños de los 1.362 menores de edad no acompañados que se registraron como supervivientes del sismo. Ecuador, lazo contra el periodismo. Ecuador tiene problemas serios que resolver, sobre todo la inseguridad. Y estamos gente seria para resolver esos problemas. Y créanme cuando les digo, algunas instituciones y este medio digital no les interesa resolver sus problemas. Les interesa el caos, les interesa monetizar el escándalo, les interesa pescar a río revuelto. El presidente dio un mensaje a la nación luego de que un medio digital revelara una investigación reservada sobre un caso de presunta corrupción en esferas cercanas al gobierno, a la que el mandatario tildó de historieta falsa. Dicha investigación incluía audios de funcionarios afines al presidente Guillermo Lasso. La propuesta es así. Actualmente lo que quieren es, darles 4.5 para ustedes, como que para el resuelve y lo que tengan que ver, y ellos quieren cogerse el millón aparte. ¿Quiénes son ellos? Es del equipo de César, Benjamín y todos los que estamos en el equipo de los desembolsos. De ese millón podemos una parte meterte a ti en el equipo. Obviamente, si es que te interesa, podríamos negociar eso también contigo, pero es nada más para ver cómo solucionamos eso y obviamente nosotros nos encargaríamos que salga el pago sin ningún problema. En ese marco, Lasso aseguró que dará batalla a quienes quieran afectar a su administración y a su familia. Aseguró que gobernar un país como Ecuador implica estar bajo un ataque constante de narcotraficantes, terroristas y el crimen organizado. Por esta causa, días atrás el Parlamento decidió denunciar y convocar a Lasso a comparecer ante una comisión de la Asamblea Nacional que investiga la causa tildada como el Gran Padrino. Tanto el mandatario como Danilo Carrera, su cuñado y principal acusado, se negaron a participar de dicha convocatoria. No obstante, Lasso
reconoció que su cuñado quizás no ha tenido la suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo, pese a no ser funcionario del gobierno. En esa línea, afirmó que ningún miembro de su familia forma parte ni tiene incidencia en las decisiones gubernamentales de Ecuador. Reconozco que mi cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Pero nunca, escúchenme bien, nunca nadie de mi familia ha participado de mi gobierno. Ni siquiera se han atrevido a sugerir alternativas para mis decisiones en favor de ustedes, en favor del interés común. Entre las consecuencias del informe sacado a la luz está la dimisión del ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, al que en las intercepciones telefónicas realizadas se le menciona como uno de los supuestos patrocinados por esta persona para ocupar cargos públicos en la administración de Lasso. Nikki Haley entró el martes en campaña para las presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Desafía al expresidente Donald Trump por la candidatura republicana. Ustedes deben saber esto sobre mí. No soporto los acosadores. Cuando les respondes, les duele más si llevas tacones. Soy Nikki Haley y me postulo para presidente. Haley cree poder revitalizar el partido y un país que, según ella, ha perdido el rumbo en los últimos años y sufre tensiones raciales. Está convencida de que sus orígenes como hija de inmigrantes indios juega a su favor. Las vías del tren dividían mi pueblo por raza. Yo era la orgullosa hija de inmigrantes indios, no negros, no blancos. Yo era diferente, pero mi madre siempre decía que mi trabajo no era enfocarme en las diferencias, sino en las similitudes. Y mis padres nos recordaban a mí y a mis hermanos todos los días lo bendecidos que éramos de vivir en Estados Unidos. Haley apuesta por redescubrir la responsabilidad fiscal, garantizar la seguridad de la frontera y fortalecer el país. Trump, quien la nombró en la ONU en 2017, le deseó buena suerte, pero subrayó que en el pasado se había comprometido a no postularse contra él. El expresidente es candidato desde el 15 de noviembre, pero carece del impulso que esperaba. Según las encuestas, Haley no es la principal amenaza para Trump y todo apunta a que la batalla por la nominación republicana será ardua. Colombia, Petro defendió las reformas ante una multitud. Lo que tenemos entonces son 3 reformas, no las únicas y últimas. 3 reformas que buscan garantizar los derechos universales de la gente, laborales, en salud y pensionales. 3 reformas que buscan más justicia, que la gente pueda acceder en igualdad de condiciones al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales como ordena la Constitución. Lo que queremos es democracia y paz. Y por eso yo invito, como lo hice en la posesión y en la campaña, a esta oligarquía colombiana, a este mundo del poder económico, a un acto de generosidad. Con este discurso de Petro finalizó la primera jornada de manifestaciones. El presidente invitó a los ciudadanos a apoyar estas iniciativas y convocó a sus simpatizantes a la Plaza de Bolívar y la Plaza de Armas en Bogotá, donde dio un discurso. Los manifestantes comenzaron a ocupar las calles desde bien temprano. Alrededor de las 8 de la mañana, los simpatizantes del gobierno comenzaron cada uno su circuito en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Las marchas contaron con la presencia de uniformados y puntos de control para asegurarse de que las manifestaciones no tuvieran incidentes. Entre los presentes se encontraban profesores, estudiantes y trabajadores de la salud. En Cali, algunos manifestantes sacaron a periodistas de la zona. Por otra parte, el FMI recomendó prudencia a Gustavo Petro en el avance de las reformas que plantea.
Para la entidad, las políticas macroeconómicas deben seguir en una postura contractiva en la que se priorice el propósito de reducir de forma duradera la inflación y los desequilibrios externos. La recomendación llega en base a que el balance de riesgos en torno a las perspectivas económicas sigue una inclinación a la baja, moderado, sin embargo, por un panorama mundial menos sombrío. En regla con este análisis, el FMI entregó 12 pasos a seguir para el presidente colombiano, entre los que se encuentra una vigilancia continua y una comunicación eficaz para reducir la inflación sosteniblemente hasta su nivel objetivo, un monitoreo del riesgo de estabilidad financiera y un plan de transición energética y de diversificación de las exportaciones. Además, la entidad celebró que el plan de Petro fomenta una transición hacia una economía más equitativa y verde. Por último, el Fondo Monetario Internacional destacó que la economía colombiana superó las expectativas en 2022 y mostró su acuerdo con el ajuste fiscal previsto para el 2023 y el aumento de los ingresos. Hoy comienzan las marchas en contra de las reformas de Petro. Luego de una jornada de manifestaciones a favor de las medidas propuestas por el gobierno colombiano, este miércoles darán lugar a las marchas opositoras. Las mismas se darán en varios centros del país, Estocolmo, Panamá y varias ciudades de Estados Unidos. Uno de los sectores que más ha promovido la manifestación ha sido el Centro Democrático, partido de oposición del que varios de sus miembros han alentado a los ciudadanos para tomar las calles en contra de Petro. Por su parte, el representante José Jaime Uzcategui se adelantó a la protesta y realizó un plantón frente a la Casa de Nariño. La movilización tuvo como motivo denunciar lo que considera amedrentamientos del mandatario en contra de la movilización opositora. Por último, el ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que la oposición tendrá todas las garantías para manifestarse y expresar las críticas a los proyectos presentados. La policía de Estados Unidos detuvo el martes en Florida a 4 sospechosos de desempeñar un papel en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021. 3 de los arrestados están acusados de conspirar para matar y secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y se exponen a cadena perpetua. Un principio central de toda democracia en el mundo es que aquellos que quieran cambiar su gobierno deben hacerlo pacíficamente, a través de votos, no de balas. Estos acusados pensaron que podrían asegurar la inmunidad haitiana por su crimen, y ahora impartiremos justicia en un tribunal de Estados Unidos. Se trata del venezolano Antonio Intriago, el colombiano Arcángel Pretel Ortiz y el estadounidense Walter Ventimilla. Intriago y Ortiz gestionaban 2 firmas de seguridad de Miami, conocidas como CTU, implicadas presuntamente en el plan para derrocar a Moïse y sustituirlo por Cristian Sanón, un ciudadano estadounidense haitiano. Ventimilla se sumó a la trama como financiador a través de su empresa Worldwide Capital Leading Group, con sede en el sur de Florida. El cuarto detenido, el estadounidense Frederick Joseph Bergan Jr., es acusado de ayudar a financiar el golpe y de colaborar para enviar chalecos antibalas de CTU a Haití sin cumplir con las normas estadounidenses de exportación. Intriago, Ortiz y Ventimilla tramaron el plan Magnicida a cambio de contratos para construir infraestructuras en Haití, proveer fuerzas de seguridad y equipamientos militares a un gobierno liderado por Sanón. Luego los organizadores apoyaron a un ex juez del Supremo haitiano para sustituir a Moïse. Más tarde, tras no conseguir secuestrar al presidente, decidieron supuestamente asesinarlo, con un comando de 20 colombianos contratados por CTU. Estados Unidos ya ha detenido a 11 personas por participar en el asesinato de Moïse. Perú amplía el estado de emergencia. La extensión será de 30 días más a partir de este martes. Las localidades afectadas son Lima, Callao y en las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central, Corredor Vial Sur, Apurímac, Cusco, Arequipa y Corredor Vial Intraoceánica Sur. La Policía Nacional del Perú será la encargada de mantener el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Durante la prórroga se restringen y suspenden, según sea el caso, el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, excepto en las carreteras de la red vial nacional, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal. Si bien la intervención está regida por reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, organismos de derechos humanos señalan que ambas instituciones se han excedido en el uso de fuerza letal. La represión estatal ha sido acusada del asesinato de casi 60 personas en los últimos 2 meses. Esta medida llega después de que el Ejecutivo dispusiera ampliar por 60 días el estado de emergencia en 44 distritos de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín. Por otro lado, las autoridades reabren el santuario de Machu Picchu. El Ministerio de Cultura de Cusco anunció para hoy la reapertura de una de las maravillas del mundo. En el acuerdo participaron las autoridades municipales de Machu Picchu y Ollantaytambo, así como directivos de la Cámara de Comercio y dirigentes sociales. La jefatura del parque se comprometió a adoptar las medidas necesarias para recibir a los turistas. Las mismas fueron uno de los requisitos por parte de las autoridades que recomendaron sumar esfuerzos de diversos sectores. Tanto para el gobierno como para los trabajadores de la zona, la reapertura del santuario era importante. El cierre al acceso a las ruinas habría supuesto la pérdida de 5 a 6 millones de soles para Cusco. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, dio a conocer que la autoridad peruana también están trabajando en un plan de recuperación de imagen del país en el exterior. Brasil. La policía estrena la 6ª fase del operativo por los ataques del 8 de enero con 5 arrestos, más la nueva fase del plan Lesa Patria que carga contra los implicados en el ataque al Capitolio. También produjo 13 órdenes de captura. Además de la acusación por el golpe de Estado, los implicados están denunciados por delitos como incitación al crimen, asociación para delinquir, destrucción y deterioro de bienes protegidos. La nueva etapa del operativo tiene como objetivo a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que vandalizaron las sedes de los 3 poderes asaltados. Las etapas anteriores fueron dirigidas contra los supuestos financiadores de los ataques y contra los policías y militares que participaron. Por su parte, la Fiscalía General ha denunciado a otras 650 personas por su supuesta participación en estos asaltos e investiga a Jair Bolsonaro por una presunta involucración en los hechos. De esta manera, ya son 835 los implicados en los ataques golpistas. Además, la justicia investiga a 20 jueces por ataques al sistema electoral y difusión de noticias falsas. El Consejo Nacional de Justicia buscará en las cuentas de redes sociales de los magistrados supuestos ataques al sistema electoral, difusión de noticias falsas, ofensas a candidatos e incluso apoyo a los ataques del 8 de enero en Brasilia. Como primera medida cautelar, la justicia ya dio sanciones previas como el bloqueo de las cuentas de los acusados, por lo que consideran conducta incompatible con la función de un magistrado. Las pesquisas se centran tanto en el supuesto apoyo que algunos de estos jueces habrían mostrado a quienes participaron del ataque al Capitolio, cuestionamientos de manera despectiva, algunas decisiones judiciales tomadas por sus compañeros y la difusión de noticias falsas. No obstante, no todos los investigados tienen en común su supuesto apoyo a Bolsonaro. Algunos se han demostrado claros seguidores del actual presidente Lula da Silva, demostrando su apoyo en redes sociales durante la carrera electoral.
Vengo de la ciudad de Quito y me informo por D-News. Vivo en Montevideo y me informo en D-News. Vivo en Santiago de Chile y me informo por D-News. Vivo en Huancayo y me informo por D-News. Vivo en Buenos Aires y me informo por D-News. Lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo pasa en D-News. Somos D-News. Somos Latinoamérica. Estas son las noticias económicas del día. Argentina. La inflación interanual de Argentina subió al 98.8% en enero. El último mes presentó una suba del 6%, según el índice de precios al consumidor que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El rubro que más aumentó fue recreación y cultura, con un avance del 9%. En ese orden, también subieron fuerte los dos segmentos vinculados a los precios regulados: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y comunicaciones registraron una suba del 8% en ambos casos. A pesar del acuerdo con el gobierno, hay muchos rubros y canales de comercialización que no están alcanzados por el sendero de aumentos mensuales prefijados. La expectativa es que el nuevo acuerdo para 7 cortes de carne, uno de los productos que más aumentó, logre bajar la evolución de los precios en ese rubro para el dato de febrero. Mónica Shenone revisa los precios de los productos en un supermercado de Buenos Aires. Voluntarios como ella se aseguran de que se esté cumpliendo un acuerdo entre el gobierno y los empresarios para contener la inflación de Argentina, una de las más elevadas del mundo, con 94,8% en 2022. Lo mismo que un jabón ala, de 2,31,40 a 4,96, me parece que no es un 3% y me parece que nos siguen tomando el pelo. El programa Precios Justos abarca a 2.000 artículos básicos. Las empresas firmantes se exponen a multas si no cumplen con el precio que se comprometieron a fijar. El mayor problema ha sido la falta de abastecimiento de los productos incluidos en el programa, pero también hay denuncias de marcación de precios por encima de los acordados. Las brigadas de supervisión fueron criticadas por empresarios, por lo que el gobierno habilitó una app para que el propio consumidor revise las listas de precios y denuncie incumplimientos. Lo que me da es mucha impotencia, mucha bronca. Siento que, como siempre, siguen pasando las cosas y seguimos siempre jodidos los de abajo. El pueblo sigue jodido. Pese al anuncio de nuevos precios justos, los aumentos en muchos productos no paran. El acuerdo incluye a grandes cadenas, pero excluye almacenes de barrio que abastecen a millones de argentinos y les venden a precios hasta 100% más caros, según la consultora Nielsen. La carne en este último tiempo ha aumentado un 40%. Acá nosotros aumentamos solamente el 20%, nada más, para que la gente pueda seguir comprando. Y se mantiene la calidad, que es lo principal. O nunca se va a privar, nunca, de la carne. Puede ajustarse en otra cosa, pero la carne siempre, nunca ha bajado el nivel de venta. Economistas ponen en duda la efectividad del acuerdo de precios. Desde hace una década, Argentina registra índices de inflación anual de 2 cifras, pero la escalada de precios sufrió una fuerte aceleración desde 2018, y aunque tuvo una disminución durante la pandemia, volvió a crecer en 2021. Perú. El dólar ascendió a 3.86 soles. El alza de la moneda estadounidense se dio mientras los mercados asimilaban un dato de la inflación en Estados Unidos que estuvo en lo esperado y que aumentó la probabilidad de que la Reserva Federal adopte una política monetaria menos restrictiva. El precio de la divisa estadounidense en el mercado paralelo es de 3.89 soles, mientras que en los bancos se cotiza en promedio en 3.94 soles. La moneda peruana es la segunda con peor desempeño en América Latina, con una depreciación de 1.4%, solo superada por el peso argentino, con una caída
de 7.6%. Brasil. El presidente del Banco Central se compromete a estrechar relaciones con el gobierno de Lula. Roberto Campos Neto se defendió de las acusaciones de ser un aliado del expresidente Jair Bolsonaro y respondió a las críticas desde la actual administración. Haré todo lo posible para acercar el Banco Central al gobierno, declaró Campos Neto. El presidente defendió la autonomía del organismo y las metas de inflación que baraja para el país, fijadas en 3.25% para este 2023. Estados Unidos. La tasa de inflación bajó en enero y llegó al 6.4% interanual. El aumento de precios se mantiene por encima del objetivo de los funcionarios, impulsado por los costos de vida y la energía. Además, los precios de consumo subieron medio punto en un momento en el que se analiza si las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal están teniendo efecto en la bajada de los precios. El Banco Central Americano ha subido agresivamente su tipo de interés de referencia en el último año en su afán por controlar la inflación galopante. Por otro lado, la tasa de desempleo ha caído al 3.4% y las ofertas de empleo siguen siendo elevadas, mientras que los salarios medios están aumentando a un ritmo rápido de alrededor del 5% desde hace un año. Dados los últimos índices, se prevé que la inflación caiga hasta aproximadamente el 4% a finales de este año, pero podría estancarse en ese punto mientras la contratación y los aumentos salariales sigan siendo vigorosos. Estas fueron las noticias económicas del día. Tres nuevos rescatados y 291 niños sin identificar tras los terremotos. Luego de 198 horas, se produjo el rescate de dos hermanos de 17 y 20 años, respectivamente, quienes fueron enviados a hospitales con heridas de diverso grado. Momentos después, lograron también sacar de entre los escombros a un joven de 18 años en la ciudad de Adiguimán, quien pudo ser contactado previamente y constó que se encontraba bien. Estos rescates fueron catalogados como milagros, pues se producen 9 días después de que miles de edificios colapsaran en 10 provincias de Turquía. Se estima que aún quedan decenas de miles bajo los escombros y son también muchos los que se han quedado sin techo. Además, hay registrados 1.362 niños no acompañados. De ellos, 369 fueron identificados por sus familias y entregados a las mismas. Por otro lado, 792 menores están siendo atendidos en diversos hospitales, mientras que otros 201 han sido alojados en instituciones de su ministerio. Siria. El convoy de ayuda a damnificados por sismo llega a zonas rebeldes. El mismo está compuesto por 11 camiones de ayuda humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones. El convoy llega como respuesta a los pedidos de auxilio del gobierno de Siria. La medida fue ampliamente celebrada especialmente por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado además remarcó que espera recibir más información de la ONU sobre cómo se está desarrollando este acuerdo sobre el terreno. Activistas y equipos de emergencia han criticado la lenta respuesta de la ONU en las áreas controladas por los rebeldes en Siria, especialmente a partir del contraste con los aviones cargados de ayuda humanitaria que han llegado a los aeropuertos controlados por el gobierno. Hasta ahora han aterrizado en Siria 62 aviones con ayuda
y se esperan más en los próximos días, sobre todo de Arabia Saudita. Ayer un avión del país saudí con ayuda para las víctimas del terremoto aterrizó en Alepo, en el norte de Siria. Turquía. Erdogan agradeció la ayuda internacional tras los terremotos. Además, el presidente se comprometió a iniciar muy pronto la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas. El mandatario además anunció el rescate de más de 8.000 personas que quedaron bajo los escombros tras los terremotos y mencionó las más de 81.000 personas que han sido dadas de alta de los hospitales. La Organización Mundial de la Salud pide $43 millones para la ayuda humanitaria en Siria y Turquía. El director regional de la Organización para Europa, Hans Klug, expresó que espera que esta cifra se duplique, al menos en los próximos días, a medida que tengamos una mejor evaluación de la escala masiva de esta crisis y de las necesidades. Klug también remarcó que todavía estamos conociendo su magnitud. Aún no se conoce su verdadero costo. Hasta el momento, un total de 9.315 miembros del personal extranjero de 80 países están trabajando actualmente en la zona del desastre. Además, 100 países han ofrecido asistencia hasta el momento y se espera que 4 países más envíen equipos de rescate. El sonido de la ambulancia alerta a los médicos de este hospital de campaña en Antakya, en el sur de Turquía. Trae a Abir, una joven de 25 años que pasó 180 horas atrapada bajo los escombros luego del devastador sismo del 6 de febrero. Tras su milagroso rescate, el corazón de la joven se detuvo y los médicos frenéticos se turnan para reanimarla. Después de varios minutos, lo logran. La joven respira nuevamente y es trasladada de urgencia en helicóptero. Estamos en el 8º día y 180 horas. Es un milagro encontrar un paciente vivo bajo las ruinas. El primer paciente que rescatamos por la mañana estaba bien en general, pero los 3-4 pacientes que vinieron después estaban en estado crítico. Es probable que a partir de ahora los pacientes se encuentren en un estado más crítico. La mayoría de los que saquemos de entre los escombros a partir de ahora probablemente necesiten soporte vital de emergencia. Pero rescates como el de Abir son cada vez menos frecuentes. Más de una semana después del terremoto de magnitud 7.8, las esperanzas de encontrar personas con vida bajo los escombros se desvanecen y la atención se centra ahora en proporcionar alimentos y refugio a los damnificados. Según el gobierno turco, cerca de 1.200.000 personas han sido alojadas en campus universitarios. Se han levantado más de 200.000 tiendas de campaña y 400.000 víctimas fueron evacuadas de las zonas devastadas. Pero los sobrevivientes enfrentan todo tipo de dificultades. No hay aseos. Los aseos deberían instalarse en las tiendas de campaña. La gente orina cerca de las tiendas. Necesitamos aseos. Necesitamos poder ducharnos. Necesitamos lavadoras para la ropa. La gente necesita bañarse. La Organización Mundial de la Salud afirmó el martes que el terremoto en Turquía y Siria fue el peor desastre natural en 100 años en la región europea. Recuperarse y sanar llevará tiempo y un enorme esfuerzo, pero puedo asegurarles que la OMS se mantendrá firme junto al pueblo de Turquía y Siria durante todo el tiempo que sea necesario. La situación también es grave en la vecina Siria, ya asolada por más de una década de guerra civil. Una delegación de la ONU entró el martes por primera vez desde el mortífero terremoto en las zonas rebeldes del noroeste del país para evaluar las necesidades de esa región. También el martes, un avión de Arabia Saudita con ayuda para las víctimas aterrizó en Alepo, en el norte del país. Se trata del primer avión de Arabia Saudita que aterriza en Siria desde hace más de 10 años.
El presidente sirio Bashar al-Assad, aislado y sujeto a sanciones, ha pedido ayuda internacional para reconstruir las infraestructuras del país. El martes, el secretario general de la ONU hizo un llamado de urgencia a donantes por un monto de casi $400 millones para ayudar durante 3 meses a los afectados por el terremoto en Siria. Vengo de la ciudad de Quito y me informo por D-News. Vivo en Montevideo y me informo en D-News. Vivo en Santiago de Chile y me informo por D-News. Vivo en Huancayo y me informo por D-News. Vivo en Buenos Aires y me informo por D-News. Lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo pasa en D-News. Somos D-News. Somos Latinoamérica. Звичайно, сьогодні, як і щодня, я на зв'язку з нашими військовими, з командувачами. Мав кілька нарад. Ситуація на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожен метр української землі. Zelensky aseguró que la situación en el este de Ucrania es extremadamente difícil. El presidente ucraniano afirmó que la invasión por parte de Rusia fue mucho más adversa en esa zona, donde las tropas rusas avanzaron en las últimas semanas. La situación en la línea de frente y en particular en las regiones de Donetsk y Lugansk siguen siendo extremadamente difícil. Literalmente, es una batalla metro a metro, declaró Zelensky en su discurso nocturno. A la par del discurso, en la sede de la OTAN en Bruselas, los aliados de Ucrania se concentraron en asegurar el flujo de municiones y blindados que precisan para hacer frente a la ofensiva rusa en el terreno. Italia y Francia entregarán a Ucrania nuevos sistemas de defensa antiaérea, mientras otros países, incluyendo Alemania, Polonia, Canadá, España, Portugal, Dinamarca y Países Bajos, están trabajando para entregar a Kiev los tanques Leopard prometidos. Además, Noruega va a destinar a Kiev 7.500 millones de euros a lo largo de 5 años para la asistencia militar y civil. Joe Austin fue lo que agregó y calificó el paso como un compromiso muy significativo. Los aliados occidentales renovaron el martes su compromiso para mantener las entregas de municiones y armas a Ucrania. Reunidos en la sede de la OTAN en Bruselas, los aliados de Kiev detallaron sus planes de suministros de armamento y blindados para que los ucranianos hagan frente a la ofensiva rusa en el terreno. Encabezados por Estados Unidos, los aliados ya han suministrado decenas de miles de millones de dólares en armas para contribuir a la defensa ucraniana. Estados Unidos, Alemania y Países Bajos están trabajando juntos para proveer los sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania. Francia e Italia están trabajando para proveer el sistema de defensa aérea SAMP-T. Y un grupo de países, incluyendo Alemania, Polonia, Canadá, Portugal, España, Noruega, El asunto de los aviones no es lo más urgente ahora, pero es una discusión en curso. Y como dije antes, tenemos consultas en curso entre los aliados sobre el tipo de sistemas que deberíamos entregar a Ucrania. En el terreno
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la situación en el este del país es extremadamente difícil, en particular en las regiones de Donetsk y Lugansk. A días de que se cumpla un año del inicio de la guerra, los aliados occidentales consideran que Rusia parece estar iniciando una nueva ofensiva, más amplia en los territorios que Moscú desea conquistar por completo. Detuvieron a 31 personas que estarían implicadas en los incendios forestales en Chile. El subdirector de Carabineros, Carlos González, dijo que las personas están a disposición del Ministerio Público para que esa institución defina si los detenidos participaron directamente en la generación voluntaria o irregular de un incendio forestal a nivel nacional. El jefe policial agregó que también han sido capturadas otras 218 personas por violar el toque de queda vigente en 29 comunas del Ñuble, Biobío y la Araucanía a causa de la emergencia. De momento, las autoridades investigan 600 incendios forestales y 25 de ellos serían de origen intencional. Por otra parte, murió un bombero que combatía el fuego en Chile. El presidente Gabriel Boric confirmó el fallecimiento de motosierrista de faena forestal, Félix Pérez, que murió realizando cortafuegos en la comuna de Angol, en la Araucanía, con lo que suman 25 fallecidos por los incendios. El fuego no da tregua en Chile. Según datos oficiales del gobierno chileno, alrededor de 5.000 personas han sido damnificadas a causa de los incendios y las llamas dejaron al momento 425.921 hectáreas afectadas. Las autoridades chilenas reportan además 303 incendios forestales a nivel nacional, de los cuales 82 se encuentran en combate. Sequía en Uruguay. Bomberos intentan extinguir el incendio en El Pinar. Según confirmó el vocero de Bomberos de Uruguay, Pablo Benítez, el fuego ya afectó más de 110 hectáreas. Al momento se desarrollan 3 focos ígneos en diferentes puntos, hacia el sur, donde el fuego ya está controlado. Otro foco en el lado norte, hay mucha vegetación tupida y vegetación muerta. Ya se hizo combate directo y también está controlado. El destacamento 8 de bomberos aún trabaja en el tercer foco, entre la ruta interbalnearia y la avenida Yanatacio, una intersección muy concurrida en el departamento de Canelones. Los campos de arado en el altiplano de Bolivia lucen vacíos. Estas hileras de surcos deberían estar llenas de papa para la cosecha, pero la falta de lluvias combinada con heladas exterminaron los cultivos. Campesinos como Cristóbal Pongo ya no tienen nada que vender en el mercado de Calamarca, a 70 kilómetros de La Paz. La helada se lleva la papa. La papa está más o menos este tamaño. Ya, entonces no sé qué fecha ha sido, ahí la todo. Ya no, papa ya no de toño, fíjate, se ha vuelto. Estaba todo lindo, estaba ese papa, como aquel, verde estaba. La escasez ha multiplicado por 7 el precio de la papa en Bolivia. El tubérculo es el cultivo alimenticio más consumido por humanos luego del arroz y el trigo, y la mayoría se encuentra en los Andes de Sudamérica, según el Centro Internacional de la Papa, con sede en Lima. Pero la región está experimentando una dramática sequía. Normalmente el 70% de las lluvias anuales en esta zona caen solo entre noviembre y marzo, pero el año pasado las precipitaciones se retrasaron hasta finales de diciembre. Hay sistemas, digamos, a nivel mundial, localidades más resilientes, particularmente el altiplano, particularmente toda la región de Bolivia es vulnerable a cambios. Y estos cambios se están manifestando ahora. Hay un déficit, digamos, de lluvia muy agudo. Ante la incertidumbre, algunos agricultores han instalado invernaderos con el apoyo del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, una ONG local. Sin embargo, aunque garantice el autoabastecimiento, la producción en invernaderos en la zona aún se limita a superficies pequeñas. El cambio climático está afectando fuertemente a la seguridad alimentaria, está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria porque
puede llegar hasta ni siquiera producir para el autoconsumo. O sea, que no alcance la producción para el consumo de las mismas familias productoras. Cuando pase esto, estas familias que producen van a pasar al otro lado de los consumidores. Muchos agricultores no saben cómo sobrevivirán la temporada. No habrá cosecha hasta abril y deberán esperar hasta finales de octubre para volver a sembrar. Si las lluvias no llegan para esa fecha, tendrán que esperar, porque necesitan que la tierra esté húmeda para que las papas germinen. Pero si esperan demasiado, las heladas invernales que se adelantan cada vez más podrían destruir nuevamente el fruto de su trabajo. Declaran alerta al volcarse un camión con materiales tóxicos en una ciudad de Arizona. El hecho ocurrió en Tucson. Tras el accidente, se ha ordenado a los residentes que no abandonen los edificios que se encuentran dentro de 1.6 kilómetros del lugar donde ocurrió la fuga de ácido nítrico. Además, se ha recomendado no encender calefactores o sistemas de climatización que atraigan aire exterior. Deutsche Welle en D-News. Los documentales y los programas periodísticos de la prestigiosa señal de noticias alemana los podés ver en nuestra pantalla. Deutsche Welle en D-News. Somos Latinoamérica.